Mm, qué bien. Gracias, Glorita, María Rosa, Amparito, Albita. Eh, oh, qué bonito, Jael. Creativa. ¿Y el resto cómo les fue con la tarea? A ver, Carlos, la tarea y la está haciendo hasta ahora. ¿Qué alumno tan aplicado, carajo? Ahorita nos muestra el celular. Sabe que yo lo molesto, él sabe que yo lo molesto. Martica, Carlitos, Doña Rosa, Doña Tránsito, Doña Jamie y Asesoría de Construcciones, no sé quién es. Bueno, Heini, buenas noches. También a Luis Fernando, buenas noches. Tránsito, buenas noches. Ay, Luis Fernando. Ya le vamos a cambiar aquí el A nombre. Elizabeth, a ver si vamos levantando la tareita. Esto es una nota y en este momento doña Amparito está tomando razón de quién hizo la tareita y quién no. Entonces por eso necesitamos levantar la tareita y mostrarla. ¡Hey! Doña Rosita la hizo muy bien. Martica dice que mandó la tarea al Sí. pastor y a Amparito. Sí, señora, aquí está. Voy Por a... ese Carlito le va a tocar mostrarla por el celular. Sí, aquí está la tarea de Martica. Aquí la mandó. Pues no la vemos bien grande, pero ahí ya la comprobado. Está muy bien. Ah, sí, tienes razón, Amparito. Tránsito, qué bonito. ¿Cómo hay de ingenio? Glorita, ¿cómo te fue con la tarea? Carlos hizo una tarjeta en Canva y ahí la está mostrando. Carlos, ¿la escribiste tú mismo o la copiaste? Copy page. No, mentira, le es muy aplicado. Gracias, Glorita. Sandrita, ¿cómo te fue con tu tarea? No la alcancé a ver, si la puedes poner un poquito más de frente. Oh, qué bonita. Gracias. Doña Rosita. Ah, don Luis Fernando. Muy bien, gracias. Doña Rosita, doña Jamie, Elizabeth, Nicolás, otro Carlos, Wilmer y Fabián. Carlitos Garzón. Ah, Rosita ya me la ha mostrado, qué pena contigo. Gracias, Rosita, sí. Ya fue bien práctica. Bien. ¿Qué les parece si compartimos? Voy a dejar que libremente alguien quiera compartir. Hola, mi amor, ¿cómo te Lo que fue? aprendió con ese versículo. Bueno, levánteme la manito el que va a hablar para yo darles micrófono, ¿listo? Ahí como lo estoy viendo, entonces levánteme la manito, ¿quién quiere hablar? Tránsito, ¿quién más? Y Albita, en ese orden, Tránsito, Albita, tan tímidos Así que están nomás, hoy. dejémoslo así. Ah, así. y Rosita, ya mira aquí, bueno, vamos a dar esos tres. Listo, Tránsito, ¿puedo habilitar el micrófono? Listo, Listo, adelante. líder, buenas tardes. Hola, mi Tránsito. Buenas noches. Bueno, líder, ¿qué aprendí en mi meditación? De que el cristiano muere con Cristo al pecado para vivir una nueva vida. Como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. El cristiano debe entender y comprender que Cristo fue condenado a muerte obedeciendo y cumpliendo la ley, que era la voluntad y el propósito del Padre. Gracias, Tránsito. Tenemos una nueva vida, se cumplió la voluntad del Padre.
para cumplir la ley. Qué chévere. Albita también quería hablar. Estás con el micrófono apagado, Albita. Perdón, que se me olvidó. Sí, pues la misma palabra lo dice, ¿no? O sea, se siente uno muy confrontado porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. O sea que nosotros pues hay como esa gran responsabilidad en nosotros, ¿cierto? De demostrar realmente quién vive en nosotros. Es lo que pues a mí me hago como esa confrontación conmigo misma, pero si ya no vivo yo y vive Cristo en mí, quiere decir que mi vida tiene que ser una vida, digámoslo así, impecable. Y pues eso casi nunca sucede. Me dice que las cosas que por ejemplo, y lo que ahora vivo, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, o sea, todo lo que yo vivo, por ejemplo, uno que vive tantas circunstancias adversas, uno dice, Dios mío, pero sí, realmente, si vive Cristo en mí, ya no vivo yo. Lo que vive mi carne es ya por el amor de Dios. Entonces pues hay mucha confrontación y mucho que pensar en esto. O sea, lo pone a uno a pensar demasiado, ¿sí? Si realmente Cristo está morando en mí, como me lo dice el versículo. Eso es lo que he pensado. Gracias, Albita. Inquieta el estilo de vida que tenemos, ¿no? Rosita y luego Carlos Johnson. Adelante, Rosita. Adelante, Rosita Limas. Bueno, la nueva versión internacional dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que si vivo en Cristo, en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y hemos conocido ya de su palabra, es cuando empezamos a entender que la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo nos llevó a ser libres y a vivir confiados en Él, porque Él nos va a guiar todo el tiempo y Él nos ama inmensamente y Él está sentado a la diestra del Padre pidiendo por nosotros. Entonces vamos a estar siempre confiados de que Él está a nuestro lado y que Él entregó su vida por nosotros. Por eso somos nuevas personas. Eso entendí del versículo. Gracias, Rosita. Bueno, esas otras versiones que nos ayudan a entender un poco mejor los versículos, ¿verdad? Don Carlitos, somos todo oídos. Dale, Charlie. No me dejaba, me tenía bloqueado el micrófono, qué pena. Bueno, el pasaje dice exactamente lo que dicen mis compañeras. Sin embargo, hay un pasaje que me gusta, con el que me gusta confrontarlo, y es ¿no? del que hice el devocional hoy precisamente, y es Romanos 6, versículo 12, porque si bien Cristo murió por nosotros y nosotros lo aceptamos en el corazón, hay un gran problema en el ser humano y es la voluntad, que su voluntad es lo único que puede obstaculizar ese rendimiento, ¿no? El hecho de estar juntamente crucificado con Cristo.
Y Pablo menciona ahí 3 cosas fundamentales. Dice que no dejen que el pecado domine su cuerpo, que no lo obedezcan y que no se entreguen. Dice 3 cosas muy importantes que no debemos hacer y todas van relacionadas a la voluntad. Entonces la voluntad de Dios es que seamos salvos, pero la voluntad de nosotros a veces parece lo contrario y entorpece mucho la labor del Señor. Gracias, Carlitos. Bien, quiero trabajar con ustedes un poco sobre eso porque lo que dicen a cada uno de ustedes tiene un grado de razón, voy a decirlo en estos términos. Pero la riqueza del cuerpo es que al juntar cada parte se puede ver la plenitud del cuerpo, ¿no? Dirigida por la cabeza que es Cristo. Vamos a ir empezando por algo con lo que terminamos hace 8 días. Nosotros debemos tener claro que somos cada uno de nosotros, nuestra conformación. Recuerde que parte de lo que hablábamos de identidad era tener la misma forma. Y el Señor se identificó con el hombre cuando tomó la forma de hombre. Y se hizo siervo también, tomó forma de siervo. Por eso es que el Señor nos puede entender, por eso es que el Señor puede saber cuál va a ser nuestra reacción positiva o negativa, no porque Él haya ejecutado la negativa, pero puede saber cuál es el proceso que se produce y enseñarnos en ese proceso. Hablábamos hace 8 días de las dos partes, aunque no lo plantea así, hay una parte que es material, que es el cuerpo, y hay una parte inmaterial, que está determinado como el espíritu y el alma. Se habla de que hay una dicotomía porque hay personas que expresan que el espíritu y el alma es lo mismo. Bien, la Biblia, como hablábamos hace 8 días, expresa que hay una separación. Dice que en Hebreos, si recuerda que leíamos, hablaba de que la palabra de Dios es viva y es eficaz y penetra hasta romper, y explica muy bien el alma del espíritu. O sea que la misma Biblia se responde a ella misma, expresando que sí hay una tricotomía en el ser humano. Con base en esto, hablábamos de las 3 partes del ser, está en Primera de Tesalonicenses 5:23. No es el versículo vanguardia, ¿por qué? Porque muchas personas afirman que este versículo fue añadido después de haberse dado la aprobación del canon bíblico. Pero algo que sostengo es que si Dios permite que esté ahí en la Biblia, es porque nos sirve. A Dios nunca le ha ganado el ser humano. Creo que sería más absurdo llegar a pensar eso. Se necesita más fe para creer eso que para pensar que el hombre tiene la potestad de pasar por encima de Dios. Este versículo, que lo conocen ustedes, dice el mismo Dios: de paso santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hablábamos de este segundo versículo del que les hablaba ahora, de Hebreos 4:12, que nos habla de que efectivamente lo que hace la palabra es partir el alma y el espíritu. ¿Por qué tiene que hacernos esta acotación, digámoslo así, el Señor Jesús a través de su palabra? Porque recuerden que cuando nosotros vivíamos sin Cristo, quien dominaba al hombre era el alma. Es decir, hablábamos de que el hombre lo que hacía era tener presente una situación, ante esa situación se presentaban unos sentimientos, se daban unas razones y él tomaba unas decisiones propias. Entonces, cuando el alma ha sido la que ha dominado, le toca pasar por un proceso el mismo proceso que le tocó a pasar a don Moisés, desaprender para volver. Eso es lo que pasa en el caso del alma. El espíritu no, porque el espíritu, hay un nuevo espíritu dado por Dios, entonces el espíritu está creciendo en su casa como un acto natural. Está siendo enseñado, si usted tiene tiempos de oración, si usted tiene tiempos de meditar en la palabra, si usted tiene tiempos de escuchar a Dios y de obedecerle, entonces está desarrollando toda esa parte espiritual, y viene la otra parte de esa lucha de la que nos hablaba Carlitos en Romanos. Por lo tanto, hablando en toda esta parte, entendemos que en el espíritu
el alma y el cuerpo, hablamos que el espíritu se relacionaba con Dios, pensando en esa triunidad del hombre, que el alma, que es lo que llaman la parte psicológica, se relaciona con los demás, y que el cuerpo se relacionaba con el ambiente. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Bien, el espíritu que contiene la intuición, la conciencia y la comunión. Y déjeme hablarle de cosas como que a veces decimos que solo el ser humano tiene un espíritu. Bueno, la misma Biblia dice en Génesis que nadie sabe a dónde va el espíritu de los animales. Y tiene sentido, porque el animal actúa por intuición. El animal tiene un grado de conciencia nunca igual al del ser humano. Si usted se da cuenta y usted regaña a un perrito, el animal va y se aleja. Y hay un grado de comunión. Expresan algunos que cuando los pájaros toman agua y levantan su cabeza es para agradecer a Dios. Ahora, eso es una conjetura, pero es curioso que generalmente pase. En el hombre está desarrollado en la potencialidad que le dio el Señor Jesucristo, ¿no? El Padre. En el alma están la mente, las emociones y la voluntad. No le estoy comunicando algo que usted ya no sepa, pero estamos afirmando conceptos. Y en el cuerpo, como les decía hace 8 días, toda la parte fisiológica que involucra salud, que involucra belleza, que involucra higiene, se desarrolla la parte material del hombre. Dice Corintios 6:17 que el que se une al Señor es que un espíritu con él. Y aquí empieza la parte que es tan crucial en la vida de un hijo de Dios. Porque hablábamos de con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque ya no vivo yo, vive Él en mí. Nos unimos, hablábamos de que es el mismo proceso que el Señor nos deja entender, parabólicamente hablando, en la comunión de una pareja. Él en ella en él. Y de ahí para que usted pueda ir entendiendo por qué tanto el mundo como el diablo, como la carne, los 3 enemigos del hombre, están insistiendo tanto en dañar las relaciones a nivel de pareja, relaciones a nivel de Dios y la iglesia, de Cristo y la iglesia, relaciones a nivel de que usted comprenda cuál es su naturaleza en género, cosas de este estilo. El hecho de que hoy veamos que a los jóvenes se les incita a tener relaciones sexuales desde temprana edad, porque lo que se está tocando es no solamente un mundo material, sino un mundo inmaterial. El que se une al Señor, ¿con quién es un espíritu? Con Él. El hombre es un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Por favor, observe bien las palabras que están subrayadas. Es tener y vivir. Nuestra esencia, cuando Cristo entró a nuestra vida, fue tomar la esencia de Dios. Hablábamos de la naturaleza divina. O sea, ya somos hijos de Dios, ya hemos sido crucificados, muertos, sepultados, resucitados, ya estamos a la diestra de Dios Padre, espiritualmente hablando. Y así lo afirma la palabra de Dios. Pero que tenemos un alma, una capacidad de pensamiento, de emociones, una capacidad de decisión que Dios respeta porque así diseñó al hombre. Recuerde que así diseñó a Adán en el Edén. El Edén es condición de equilibrio, es condición de salud total. Ya tenía la capacidad de tomar decisiones y que vive en un cuerpo. ¿Por qué es necesario hacer esta aclaración? Porque ustedes lo verán, no sé si ya lo vieron o lo verán más adelante, es poder entender cómo la divinidad de Cristo, ¿sí? Él se mantuvo en esa naturaleza divina dentro de un cuerpo humano. Que se despojó de usar sus atributos como Dios es otra cosa, y de ser Dios. Pero si no entendemos eso,
vamos a tener conflictos porque si no el Señor hubiera nacido con naturaleza caída, como todos. Y Él no nació con naturaleza caída. Fue engendrado por el Espíritu de Dios, el Padre dio esa orden, pero es la unión y el deseo de Dios mismo. No es el deseo ni la fusión con María, ni para que no se preste eso para malos entendidos. Por eso es necesario entender esto, porque si se cumplió en Cristo, todo lo que se cumple en Cristo se cumple en los hijos de Dios. Todo. Recuerden que lo que queremos alcanzar es el carácter de Jesucristo. Por eso hablamos de que Cristo fue completamente Dios, completamente hombre. La vida cristiana básica. Bueno, vamos a empezar con algo que a veces olvidamos. Y aquí no voy a trabajar yo solita, aquí van a trabajar ustedes. ¿Qué hay en el Espíritu? En el Espíritu se expresa la salvación. En el Espíritu se expresa la certeza de esa salvación. En el Espíritu se expresa la seguridad de esa salvación, en esa certeza que se tiene, hablando de certeza como la fe. En el Espíritu hay aceptación, hemos sido aceptos en el amado, dice su palabra, y en el Espíritu hay una entrega total. Puede tomarle un pantallazo a su computador, por favor, o una foto, o puede tomar nota de estas 5 expresiones que se dan en el Espíritu. Ustedes la van a trabajar. No. No, Clarines. ¿Ya tomaron pantallazo? Esta vida, el yo ha tenido el control completo. Cristo ingresa a nuestra vida y debe pasar a una transformación. Mire bien este esquema, porque ustedes me van a explicar el esquema a mí. Ya les di una breve introducción. Entonces, voy a pedirle un favor al niño Wilson, si es factible, que podamos trabajar por grupos aleatorios, como hicimos hace 8 días. Perfecto, mi Heidi. Ya los mando a los grupos, ¿vale? Gracias. Regálame 30. Por favor, la explicación que den de cada uno de estos conceptos con un respaldo bíblico. Ya pueden entrar a sus respectivas salas. Ya están creadas. Listo, está Carlitos. Bueno, está Martica, Nicolás y Clarita en esta sala. ¿Me escuchan?
le gustaría compartirnos del grupo 1? Amparito, estás hablando porque estás con el micrófono apagado. Dale, Amparito, ya puedes hablar. El grupo número 1 es donde está Amparo Perea. Perdón, Sí, cada yo no le uno- puse cuidado. Yo no me acuerdo el grupo. 4. Nosotros somos en el grupo 1. Nosotros somos el 4. Perdón. Nosotros somos el grupo 1. Nosotros estábamos buscando las palabras en los hábitos bíblicos y encontramos fue en Hebreos 4:12. Ay, que se me perdió. Hebreos 4:12. Que me ayude la que lo tenía. Ahí sí vale la ayuda del grupo para leer. No lo tengo. Ya busco. 4. No sé. Hebreos 4:12, ¿sí? Sí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo tiene eso relación con la salvación? Pues nosotros sentimos que es como que nos da la seguridad de que la palabra viene de Dios, ¿sí? Que es la que la palabra nos dice que Dios nos ha salvado. Es como decíamos, es la prueba que nosotros tenemos, una de las pruebas testigos es la palabra de Dios. Y si nosotros la tenemos, sabemos que es viva, eficaz, pues sabemos que por ella también somos salvos, porque Cristo nos salvó y nos dejó una prueba en su palabra. Pues yo siento así, ¿no? Pues que yo sé que Cristo nos salvó, pero la prueba para que nosotros digamos, sí es cierto, es verdad, es su palabra. Entonces la sentimos viva y eficaz, es la palabra. Eso es lo que creo, ¿no? No sé. Y como lo dice también Hechos 4:12, de hecho en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos, sino es nuestro Señor Jesucristo. En ninguno otro hay salvación. ¿Y cómo una persona llega a ser salva entonces? Creyendo en Cristo. Pero Aceptando ¿cómo dice la Biblia que una persona llega a ser salva? Aceptando a Jesucristo. Tienes Estamos razón, Sandrita. Un poco la idea era eso en la Biblia, cómo está escrito. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, llegamos a ser hijos de Dios. Y esa es la certeza. Mas a todos los que le recibimos y los que creemos. Gracias. También nos podemos basar en Juan 3:16, ¿no? Todo aquel que en él cree no se pierda, no tenga vida eterna. ¿Vieron cómo empiezan a fluir los versículos? ¿Por qué es necesario hacer este tipo de ejercicios? Porque nosotros tenemos la tendencia a vivir por la emoción del momento. Yo soy hija porque él lo dice, eso es cierto, él lo dice. Pero ¿cómo lo dice y dónde lo dice? Porque el día que yo no lo sienta, no me aferro a mis emociones, me aferro a lo que Dios expresa en su palabra. ¿Me hago entender? En Romanos 10:9-13, líder. ¿Qué dice Romano? Dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Bueno, también les añado por 1 Corintios 1:30, que dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahí tenemos la salvación.
más otras cositas. Gracias, grupo número 1. Grupo número 2, garantía de que eso es cierto. Es certeza. Sí, líder, certeza. Garantía o certeza, sí. Bueno, iba a hablar Heidi, pero ya hablaron antes. Tránsito y Heidi eran del grupo 1. Las dos que hablaron antes. Verdad infalible, dijimos nosotros que era una certeza. Y tenemos en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera. Ayúdeme, Tránsito, y usted que lo sabe todo. Pero prende el micrófono. La fe es la certeza. La fe es la certeza de lo que no vemos y la convicción de lo que el Señor está haciendo. Teníamos ese versículo. ¿Alguien más quiere aportar? Prácticamente que la certeza es la convicción de mi salvación. Sí, la convicción es como lo más profundo de mi ser, que esté convencida totalmente de que tengo mi salvación. Bueno, Hebreos 7:22 dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Correcto? Y es necesario para eso fe, lo que decían ahorita, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Seguridad. Grupo número 3. Permítame, estamos buscando el versículo. Perdóname, Carlito, no te escuché. Que creo que yo soy del grupo 3 y Carlitos Garzón copió los versículos, creo que los está buscando. Entonces somos el 3. Íbamos en entrega total, Lucas 9:23. No, en seguridad. Seguridad. Es el Salmo 32:7. Salmo 32:7. Salmo 32:7. Salmo 32:7. Pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas Pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Entonces sí, por ahí era seguridad. ¿Cómo lo expresarían en términos de esa salvación? Yo creo que por ese lado no era. No, o sea, yo creo que la seguridad que nos da es de todo esto es como la conclusión, es como redondear toda la salvación, la seguridad es creer en Cristo y que somos hijos de Él y que Él fue muerto por nosotros aunque nosotros no lo mereciéramos. ¿Y eso en la Biblia dónde se expresa? ¿Quién me ayuda? Bueno, el versículo, inclusive ya lo dijeron, uno de los versículos que lo expresa ya lo dijeron. Bueno, ahí me corcho. Creo que lo agradezco. Bueno, uno de los versículos que nos ayuda respecto a la... Yo tengo una seguridad que es el Salmo 23:3 que dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Todos esos versículos son verdad. Solamente que estamos buscando esos versículos que están aplicados a la salvación. Recuerden que estamos hablando del ámbito espiritual. Usted debe tener seguridad de salvación. Debe tener certeza de esa salvación. Debe tener
aceptación de esa salvación. Fruto de todas estas 4 cosas, seguridad, garantía, salvación y aceptación, lo deben llevar en ese proceso a entender una entrega total, que también está expresada en la Biblia. Rosita, discúlpame que no te dejé de hablar. Bueno, cuando pueda participo. Efesios 6, 10. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huéspedes de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estás firmes. Gracias, Rosita. ¿Eso cómo se aplica respecto de la salvación? De la seguridad. Sí, pero de seguridad, La seguridad de que si nosotros estamos protegidos por Dios, vamos a recibir lo bueno, lo malo, vamos a estar firmes y vamos a estar cubiertos con el poder de Dios en nuestras vidas y no podemos estar seguros y podemos estar haciendo las cosas bien. ¿Qué opinan? Carlitos, ¿querías comentar? Sí, señora. Señora, quería, pues nosotros tenemos la seguridad porque el testimonio de Dios es cierto, ¿no? Entonces, no recuerdo el pasaje, lo estaba buscando acá en el libro de crecimiento, que se me olvidó, en la seguridad del cristiano. Es ahí donde tenemos que ir primero, ¿no? Pero no me acuerdo el pasaje. ¿Quién quiere ayudar a Carlitos? Primera de Corintios 3:16. Primera Ahí de está. Corintios 3:16, Carlitos. Recítelo, Amparito, ya que se lo sabe. ¿Cómo dice? Leámoslo, nunca ¿No sobra. sabéis que soy Una templo palabra. de Dios No, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? porque segunda de Corintios 3:16, sí. Dice, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Bueno, pero va relacionado con eso. O sea, el testimonio, o sea, no podemos tener nosotros seguridad con ninguna cosa que no sea con la palabra de Dios. Es decir, el hecho de que Él diga que somos salvos si aceptamos a Jesucristo es lo único que nos da la seguridad de que somos cristianos, de que somos hijos de Dios. No hay más nada. Pero ese pasaje pues se puede expresar como... Primera de Juan 5, del 10, permítame. Bueno, lo leo. Yo tengo uno Todo que ya el lo que dijiste. cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Los que no le creen en realidad llaman a Dios mentiroso porque no creen el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Eso el Señor me lo puso como mi líder, ¿vio? De Dios no tiene la vida eterna. Me debe una hamburguesa. Gracias, líder. Te debo el almuerzo. Primera de Juan 5, del 9 al 12. Está en el taller 1 de crecimiento. Líder, el que yo creo que el versículo que su merced nos dice que ya dijimos puede ser Hebreos 11:1, que dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Esa es la seguridad. Básicamente hablaba de Juan. ¿Puedo hablar? Los que creyeron. ¿Puedo hablar, Heidi? ¿Sigue? Heidi, ¿Puedo hablar? Amparito, perdón. Que en el Elizabeth grupo... ya. Amparito, un momentico. Que Elizabeth tenía la mano levantada hace rato y ya se cansó de tenerla levantada. Entonces vamos a darle permiso a Elizabeth para que ella comparta. Adelante, Elisa, por favor. Ay, gracias, líder. Pues el líder acabó de decir primera de Juan 5:2, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y hay un versículo que nos
Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gracias, Elizabeth. Amén. Cuidado. Sí. ¿Amparito? Sí, Heidi, en el grupo de nosotros, nosotros nos dividimos cada una de las palabras en cada uno y seguridad que le correspondió a Glorita decía, ella hablaba de Apocalipsis 3:16. Dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces ella exponía eso, que su seguridad estaba basada en la promesa del Señor Jesucristo si nosotros le abríamos la puerta. Gracias, Amparito. Así es, ¿no? Cuarto grupo, aceptación. Nuevamente yo, aceptación. Bueno, está en Efesios 1. Dice en Efesios 1, a partir del 4, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aceptos en el amado. No sé si podemos, déjenme poner de nuevo el cuadro, para que usted lo vea. ¿Esto qué pasó? Cuando les expresaba esto es porque muchas veces los hijos de Dios no tienen seguridad de salvación. Parte de lo que hacemos en el proceso de desarrollo de un discípulo para que llegue a ser líder es insistir. Mire, estas cartillitas son valiosísimas. ¿Por qué? Porque mucha gente a veces no se siente hija. Y no se trata de que yo lo sienta como una emoción. Se trata de que yo lo crea por fe y que lo sepa porque lo afirma. Y es una respuesta que llegamos a dar aún en las cartillas, pero que en el diario vivir no es tan real. Si yo tengo que vivir en la certeza de una salvación, en la seguridad de una salvación, en la aceptación de una salvación, puedo entrar a la entrega total. Por eso la entrega total no iba para ningún grupo en pregunta, porque la entrega total está expresada en Gálatas 2:20. Cuando has comprendido en la verdadera magnitud del precio que se pagó por tu vida, lo has creído, sabes que alguien fue tu garante, tienes seguridad y te hizo acepto ante él, es el sublime amor que cualquier ser humano está buscando. Pero hay otra cosa que quisiera que trabajáramos aún en grupo. Vuelvo y cierro aquí. No sé si usted puede y le permite su internet prender su cámara. Prefiero los deditos levantaditos. Hábleme de lo que ustedes saben, entienden y con tranquilidad. Mire, aquí nadie se las sabe todas. Hay cosas que recordamos, hay cosas que no, pero todo es por el proceso de la jurisprudencia de Dios. ¿Cuál es el proceso de la jurisprudencia? Recuerden que nosotros estábamos condenados completamente. Que nosotros lo que merecíamos era el infierno, y entonces se dio una propiciación, se dio una redención, se dio una reconciliación, hubo una justificación, se produjo una muerte sustitutiva y se produjo finalmente una identificación. ¿Qué entiende por cada una de estas partes de esa jurisprudencia que nos llevó a salvación? Hoy fue repaso de cartillas. ¿Quién quiere hablarnos de la propiciación?
Perdón, líder, me repite un poquito que se me fue. Por favor. Que vamos a hablar del proceso de jurisprudencia. Todos merecíamos ser condenados, ir al infierno. ¿Y por qué estamos repasando todo esto? Ya esto lo estoy metiendo más. Porque es necesario tener esto claro. Si no tenemos claro esos conceptos en el espíritu, basados en la palabra, no en nuestras emociones, no en nuestros razonamientos, si no tenemos claro lo que hizo Cristo en la cruz, no vamos a poder identificarnos. Y radica el gran problema de los hijos de Dios. La identificación radica en saber quién es Él y sin saber quién soy yo. Y ahora les voy a explicar por qué. Entonces estamos hablando de ese proceso de jurisprudencia que ejecutó Cristo para que alcanzáramos esa salvación. Y hablábamos de la propiciación, redención, reconciliación, justificación, santificación, muerte sustitutiva o vicaria e identificación. Y les preguntaba quién puede hablar algo sobre la propiciación. ¿Sí, Amparito? Yo. La propiciación fue la demanda de justicia de Dios, ¿sí? La vida de su Hijo por nosotros. Ese fue como la condición que puso Dios para que yo fuera salva, para que yo pudiera ir a Él, ¿sí? Fue la demanda de justicia de Él. Bueno, no solamente por mí, sino por toda la humanidad. Y propiciación fue borrar todos mis pecados, o sea, perdonarme absolutamente mis pecados pasados, presentes y futuros. No fueron limpiados, fueron borrados, quitados. Eso es lo que... Gracias, Amparito. Propiciación. Dime, María Rosa. Para mí, propiciación es pagar algo y Jesús, bueno, en el Antiguo Testamento miraba que, por ejemplo, con los carneritos fueran propicios, que estuvieran bien, que no tuvieran, o sea, que estuvieran perfectos. Y Dios en su amor y misericordia a nosotros propició a su Hijo. Lo dio, lo entregó para nuestra salvación. Eso es propiciar, dar algo. ¿Y quién más que era su Hijo Cordero perfecto, propicio para nuestra redención? Gracias, María Rosa. ¿Alguien más levantó la manito? Líder, yo, aquí estoy. Líder, y que fue alguien que no debía nada, porque absolutamente él no tenía ningún pecado. Entonces, por eso fue escogido, elegido para esa voluntad de Dios, para lo que Dios, el propósito con que Dios lo trajo, que era necesario que no tuviera pecado. Era el único que podía hacer eso. Y que reconocer, y esa es una cosa muy importante en la que yo desde que empecé mi vida cristiana me empecé a enfocar en la cruz. Siempre me enfoco ahí, ¿no? Y yo hasta lloro, yo tengo a veces unos quebrantamientos porque yo me imagino el dolor, la angustia, todo lo que Jesús pasó allí por nuestros pecados. Y eso decía yo, por algo que no debía, era puro, santo, y que eso ya lo habíamos visto ahorita en otras capacitaciones atrásito también. Qué bueno, estamos en Recorderis. Carlitos. Sí, señora. Bueno, me gustaría leer un pasaje cortico que puede como que ayudarnos, ¿no? Permítame un segundo. Romanos 3, del 24 al 25, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, digamos que la palabra propiciación lleva esa idea de aplacar o de satisfacer concretamente a Dios, ¿no? Entonces, es un acto que implica como apaciguar la ira de Dios porque Él está ofendido y necesitamos ser reconciliados con Él, que fue precisamente lo que hizo Cristo. Muchas gracias. Completo, eso es la riqueza del cuerpo. Bueno, vamos a resumirlo en palabras que sean bien fáciles para comprender. Propiciación tiene dos connotaciones. El que toma la iniciativa
propicia algo, es decir, toma la iniciativa para salvación, y el que tomó la iniciativa, ¿quién fue? Dios mismo, ¿cierto? Y hizo propicio a su hijo, que es la segunda manera de ver la propiciación, es decir, que lo hizo apto, como decían ustedes, sin mancha, sin pecado, para recibir la descarga. Por eso Carlitos hablaba de ese versículo que está en clave, la descarga de la ira de Dios. Entonces, en la propiciación se generan dos connotaciones, el que genera el cambio y el que hace el cambio de la manera adecuada, correcta. ¿Me hago entender? Redención. ¿Qué es redención? Es cuando con la muerte de Jesús, porque pues todos nacemos muertos espiritualmente. Y la redención fue que por medio de la muerte, Jesús, por medio de su sangre, nos reconcilió con Dios. Ya podemos tener, y por eso se dice que se rompe el velo. Ya no necesitamos intermediarios, ya no necesitamos nada, sino que por medio de la sangre tenemos el camino directo. Gracias, Jaime. ¿Alguien más quiere hablarnos de redención? Líder, redención es el pago o el rescate que el Señor Jesucristo pagó para sacarnos de la esclavitud del pecado. Gracias. Así es, Carlitos. Bueno, ahí el pasaje precisamente estuve leyendo Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, todos necesitamos esta redención porque, pues, como usted lo decía, nuestra condición natural se caracterizaba por la culpa, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la redención de Dios nos libra de esa culpa, precisamente. Decía Jael una palabra muy clave, ¿no? En todo lo que está diciendo, reconciliación. Ese es el ministerio al que fuimos llamados. Es lo que hizo Jesús. Perdonó nuestros pecados y nos reconcilió con el Padre. Por eso estamos aterrizando los términos que sean bien fáciles de comprender. Hablamos ahora de, bueno, reconciliación va a pegar a redención, justificación. Justificación. Dios nos justificó ante el Padre. Nosotros éramos pecadores por naturaleza y Él nos justificó. A través de Jesús somos justificados. Él ya no nos ve como a un pecador más, sino nos ve como a su Hijo Jesús. Gracias, Anita. Delante de Dios nosotros somos pecadores, pero con la muerte de Jesús Dios nos justifica frente a Dios para podernos perdonar. Gracias, María Rosa. Sandrita, ¿ibas a decir algo? Estás con micrófono. Habló Sandrita, ahora le toca a María Rosa. Sandrita, tienes apagado el teléfono, el micrófono. Yo ya hablé, líder. Yo acabé de hablar. Es que no te escuchamos. No me escucharon cuando le... Ya. Jesucristo nos justificó ante el Padre por nuestros pecados. Toda la ley, ante la ley, todo lo que nosotros merecíamos, la justicia de Dios, en contra de nosotros, Él como que se puso en medio y nos justificó, y Él fue el que pagó por nosotros lo que nosotros teníamos que pagar. Eso es justificar. Correcto. La acción de hacer justa una acción injusta. ¿Quién lo hizo? Cristo. En Romanos 3:24 al 26 dice, pero son justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Romanos 3, 24 al 26. Mire usted cómo vamos encontrando todo en su justa medida. Nos hizo justos por la acción que Él ejecutó en una cruz, recibiendo todos nuestros pecados. Nos justificó ante el Padre. ¿Correcto? Heidi, dime, en términos jurídicos, justificación significa declarado sin culpa ante el Padre. Así sencillo. Es eso. Declarado sin culpa ante el Padre. Y eso es lo que bendito sea Dios que hizo por nosotros, ¿sí, no? Y muerte vicaria o muerte sustitutiva. La muerte vicaria. La manito. Yael y Sandrita. Adelante Yael, luego Sandrita. La muerte vicaria, pues anteriormente, bueno, el vicario significa sustituto, exactamente. Y pues la muerte vicaria anteriormente era que un esclavo era sustituido por otro esclavo, ¿sí? Entonces, en este caso, Jesús vino, se hizo esclavo, se hizo pecador. Bueno, no pecador, sino que pagó por nuestros pecados y murió en la cruz para limpiarnos y para justificarnos. Él fue el vicario y pues además que lo hizo voluntariamente. De acuerdo, Jael. Cuéntanos, Sandrita. Pues más o menos iba a decir lo mismo que dijo Jael. Pues Dios tomó nuestro lugar en la cruz y fue nuestro sustituto. Por nuestros pecados Él murió. Los que debíamos estar en la cruz éramos nosotros. Y Él tomó nuestro lugar. Y lo que es eso. Bueno, solo aclararía un pedacito porque está perfecto lo que dijeron. Recuerde que Dios se despojó de ser Dios, se hizo hombre y tomó forma de siervo. De ahí que el esclavo se puede relacionar con el esclavo y con el hombre. De lo que explicaba. Y en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero también identificación. Gracias, María Rosa. Así es, la dádiva de Dios es vida eterna. Y la identificación, porque hemos estado hablando del proceso de identificación de nosotros para con Dios. ¿Cómo se identificó entonces el Señor con nosotros? Dime, Carlitos. No, pues yo iba a participar en el anterior. Quería agregar la palabra representación, que él, digamos que una representación para que nosotros no sufriéramos ese pecado. Me gusta esa palabra como representación, nomás. Chévere. Nos representó en la cruz. Tenía todos como cuando uno tiene un abogado que lo representa en los pleitos. Puede hablar en nombre de uno. Y hablamos entonces de identificación, ya lo hemos comentado en este día. Identificación. Y lo acabamos de decir, se despojó de ser Dios y se hizo hombre. Es tomar en esas muertes sustitutivas no solamente, sino en bajarse a experimentar lo que yo experimento, saber cuál es mi condición de primera mano. Voy a decirlo en términos de ponerse en los zapatos del otro. Él se hizo carne como Dios. ¿Están claros? Todo lo que sintió. Perdóname, Carlitos. Qué pena, él que se hizo carne y sintió lo que nosotros sentíamos. Por eso nos justificó también. En todo fue tentado, pero no pecó. No pecó. Correcto. ¿Están claros esos conceptos? Yo quiero hacerle una pregunta. Este proceso
para entrar en esa identificación solo lo realiza Jesucristo? Porque nosotros tendemos a ser a veces serios en la Biblia. La palabra de Dios dice en Colosenses 2, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él. Entonces creería que si estamos completos en él no hace falta más nada adicional. Sí. Solamente es una obra de él. Así es. Pero si Cristo tenía que ir a la cruz, ¿por qué nos pidió a nosotros llevar la cruz? Por eso eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Estudiando la identidad en Cristo, es decir, identificarnos con Él. Y identificarse es hacer lo mismo, vivir como Él, etc. Bachera. Gloria a Dios, no te lo reveló carne y sangre. Así como Él se identificó con nosotros, ese proceso espera que lo hagamos con Él. ¿A qué me refiero? Déjeme explicarles. Voy a darle un ejemplo. En el diario vivir, esto debería ser un proceso para nosotros. ¿Lo está viendo en pantalla? Si usted es el que, supóngase que tuvo un pleito con una persona, no importa si es cercana, si es lejana, si es de la empresa, si es... ¿Lo puede ampliar un poquito? Porque se ve muy chiquito. No sabes decirte. ¿No alcanzan a verlo? ¿Dónde está la lupita? Arribita, ahí hay lupita. Ahí, ahí es. ¿Mejor o más? Si usted tiene un conflicto, propicia un encuentro. Usted es la persona adecuada, si es madura espiritualmente, para propiciar un encuentro cuando las personas están en conflicto. ¿Sabe cómo se redime? Pidiendo perdón y resolviendo necesidades de la otra persona. ¿Sabe cómo se reconcilia? Con un abrazo, con un beso, con una palabra de reconocimiento, con un acto de amor o con un versículo bíblico. ¿Sabe cómo se justifica? Cuando usted lo lleva a la luz de la palabra del Señor y expresa lo que el Señor dice respecto de esa situación. Porque una cosa es que usted ama a la persona, pero no al pecado que se produjo o no a la transgresión que se produjo, pero hay que llevarlo a la luz del Señor. ¿Sabe cómo se santifica? Cuando damos el testimonio y ejemplos del poder de Dios. Es poner en acción la Biblia. ¿Sabe cuándo usted muere? Cuando usted muere a sus criterios. No, pero es que él fue el que me ofendió. Pero muere a usted por ver una vida salva, por ver una vida restaurada. Le da prioridad al otro, como superior a usted mismo. ¿Y sabe cómo se identifica que está viviendo todo el proceso de Jesús en la vida del otro? Y entonces el resultado es que se transforma nuestra mente, porque empezamos a vivir el evangelio. Generalmente ante las situaciones de la vida, nosotros lo que hacemos es asumir o una posición o la otra, víctima o victimario. Pero la Biblia dice que si yo soy maduro espiritual, me bajo a la condición del más pequeño. Y esto es vivir una jurisprudencia diariamente en identificación con Cristo. Creo que esta es la parte de identificación que no hemos comprendido a veces, y es que estamos siendo formados en la casa de Dios. Recuerden, cuando usted recibió a Cristo en su vida, salió de una naturaleza contaminada y de pecado y pasó a una naturaleza divina. En esta casa el Señor nos quiere enseñar con amor cómo es que se producen, y por eso es que hemos sido llamados al ministerio de la reconciliación con Cristo. Mucha gente no recibe al Señor porque leemos las 4 leyes, mucha gente recibirá al Señor porque nosotros somos la Biblia que ellos leen. No sé si me hago entender. Su tarea para dentro de 8 días, ese sí necesito que me la envíen a mi mail. Ahora les Perdón, líder, ¿puedo decir algo? Es que
estudiando el libro de Romanos que nos dejaron también de... ¿Sabe? Recuerde que uno peca no es cuando miente, cuando engaña. Esas son las consecuencias del pecado. El pecado, como dice la Biblia, es que usted no cuente con Dios, ni yo. Eso es pecado. De ahí para allá el resto son solo consecuencias. No se jale los pelos porque alguien adultera, fornica, porque alguien va a los juegos, porque alguien se pega una traba, perdónenme la expresión. Estas son consecuencias de una cosa, que el hombre no quiera contar con Dios. Y cuando yo no cuento con Dios en mis decisiones diarias, estoy pecando. Por eso es necesario estar viviendo este proceso de jurisprudencia en otros. Recuerde que el Evangelio dice amarás a Dios con el Evangelio total, voy a decirlo no como Evangelio solamente, sino la Biblia dice que la ley y los profetas se resumen y lo nombran los Evangelios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con tu mente, con tu alma, con tus fuerzas y a tu prójimo, como a ti mismo. Y uno debe hacer con los demás también, dice la Biblia, lo que quiere que hagan conmigo. Y si yo caigo, yo lo que quiero que hagan conmigo es que hagan este proceso. Y así debe uno tratar a todos los demás. Vivir un proceso de jurisprudencia continua. Su tarea, como les decía, estoy enviando a Amparito el cuadro para que se lo pueda poner en el grupo y usted lo tenga ahí a la mano. Va a hacer su ejercicio personal. Esta semana que pase, las situaciones de crisis relacional siempre pasan. Le voy a pedir un favor. Este cuadro lo va a llenar con una, ¿cómo se dice? Con una columna más, en donde usted va a expresar su testimonio de esta semana. Usted va a comprobar que así como la jurisprudencia de Dios en usted le trajo sanidad, liberación, medicina, va a hacerlo, a comprobarlo esta semana en su propia vida. Él va a escribir en esa tercera columna su testimonio, cómo usted, Dios la lleva o lo lleva por oración. No haga esto porque le tocó, por tarea. Nunca esto funcionará. Cuando las cosas se hacen en conciencia de agradar al Señor, las cosas empiezan a fluir por el Espíritu Santo. Cómo muéstrele, Señor, con quién debo propiciar un encuentro. Yo me pongo como ese sacrificio de Cristo lo hizo, pero yo quiero aprender contigo. Un reencuentro, de una reconciliación, de perdonar, de ver a la luz de la palabra. Mire las sorpresas que uno se lleva haciendo este ejercicio, y se lo digo en mi propia vida. Es que yo, cuando me siento a hablar con las personas, digo, uy, no era lo que yo estaba pensando de esa situación y esa persona. Qué fácil la juzgué. Y se había quebrado relaciones que pudieron mantenerse para la gloria del Señor. Pero qué bueno que estamos en el proceso de aprendizaje. Entonces, voy a darle mi email, usted me va a mandar su testimonio, es su testimonio, no es el testimonio de nadie más. Permítame que lo reciba más como el ejercicio de clase, pero también sabiendo lo que el Señor está haciendo en su vida y a través de su vida. ¿Me estoy haciendo entender en lo que les estoy comunicando? Por favor, si tienen dudas, díganme. Sí, señora. Entonces, en este momento mismo, estoy escribiendo... El testimonio personal. El testimonio de una relación con el... ¿Nuestro testimonio personal? No, Glorita, no es el testimonio personal nuestro. Nosotros ya sabemos lo que Cristo hizo con cada uno de nosotros. Es poner en la práctica este proceso en nuestra vida. Entonces vamos a pedirle al Señor si hay que restablecer alguna relación, cómo llegar a otra persona que se ha quebrado. Vamos a hacer nosotros ese proceso con esa persona. Y vamos a escribir. Vamos a comprobar la buena voluntad de Dios agradable. Listo. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Bien, ahí en el chat les estoy dejando mi mail para que por favor me hagan llegar la tarea.
tiene una semana, no trate de hacerlo mañana mismo, pero no trate de dejarlo para la última hora. Dios es un Dios de equilibrio perfecto. Ore, pregúntele al Señor con quién tiene que ponerse a cuentas o a quién puede ayudar en esta situación. Él le irá mostrando. Suficiente. Bueno, yo quiero preguntar algo. Dime, Carlitos. Bueno, qué pena ser tan intenso, pero seguramente como yo, otros que de pronto quedamos igual. ¿Se puede explicar nuevamente el ejercicio? Y disculpe nuevamente. No te preocupes. Prefiero que hagas eso que estás haciendo. Vale. Vamos a añadir una tercera columna a este cuadro. No tiene que escribir todo el cuadro. Ustedes me van a mandar en la tercera columna. Entonces, vamos a orarle al Espíritu Santo para pedirle que qué relación que podamos tener en nuestra vida, en la vida de otros, podamos ayudar para que se produzca una redención, vamos a decirlo así. Entonces, si yo voy a dar un ejemplo para la claridad de Carlitos. Yo no me hablo con mi hermano, voy a decir algo. Bueno, voy a orar por mi hermano, a pedirle al Señor que me genere y propicie un encuentro en donde voy a verme con él para pedirle perdón, para expresarle una palabra de ánimo y escuchar también su versión, voy a decirlo así. Y en ese darle un abrazo tal vez de afirmación para explicarle aún lo que dice la Biblia a la luz de lo que estoy escuchando. Tengo que escucharlo, no puedo ir a recitarle Biblia nomás, tengo que sentarme, escucharlo y morir a mí para que esta persona sea restituida, sea levantada nuevamente. ¿Qué estoy haciendo en ese proceso? Identificándome con Cristo por acercarme al necesitado, pero también me estoy identificando con la otra persona porque estoy bajando esa su condición. Vamos a aprender a hacer ejercicio de identidad. ¿Me hago entender? No sé si te queda un poco más claro, Carlitos, si les queda más claro a todos. Pero hablamos de todo lo que es el espíritu, ¿correcto? Ahora viene la parte del alma. En el espíritu se generó un nuevo espíritu, porque recuerde que lo que vino a hacer Cristo fue a darnos vida. Y no cualquier clase de vida, una vida abundante, dice la Biblia. No una vida abundante como se nos ha vendido dentro del Evangelio de Prosperidad, de que usted tenga carro, casa, beca. No. Aquí quiero contarles un pequeño testimonio. En esta semana que pasó, tuve la oportunidad de estar dando una charla a señoras, a damas de un ministerio en Cali. Pero me pidieron el permiso para ingresar una niña que yo conozco del ministerio. Me dijo, Heidi, ¿me regalas 10 minutos? Yo quiero compartir algo con las damas. No hay problema. Bien, déjenme decirles que esta niña con 17 años nos dijo a damas que éramos ya grandecitas todas. Ustedes no han entendido en el Evangelio, un poco osada su presentación, tal vez como joven, ¿no? Pero sí les dijo algo que le dije al Señor, si esta es la generación que se está levantando, a mí me quebrantó el corazón. Ustedes son mujeres que fueron elegidas por Dios, fueron llamadas con un propósito. Ustedes el día que fueron a la cruz con Cristo murieron. Ustedes ya no viven para ustedes, ni para sus sueños, ni sus deseos, ni sus... Ustedes viven para los sueños de Dios, viven para los sueños que tiene a eternidad. Si ustedes no aprenden eso, van a seguir haciendo oraciones que no tienen sentido delante de Dios y que lo que hace es dañar sus vidas. ¡Ay! Dije, no, Señor, yo necesito seguir viendo una generación que se levante así. Porque parte de lo que estamos hablando es que si ya no vivo yo, déjenme decírselo en esta noche, los muertos no sienten, los muertos no piensan, los muertos ni siquiera respiran por cuenta propia. Y el que vive es Cristo. Usted y yo estamos llamados a vivir en lo que Él cree, no en lo que creemos nosotros. ¿Cómo es entonces que funciona? ¿Sí ve por qué el ejercicio de identidad?
Al margen de esto, quiero contarles que efectivamente nosotros recibimos a Cristo. Si usted tiene una certeza en su corazón, ¡qué bueno! Si su seguridad cada día está más afirmada, gloria a Dios. Si usted se siente completamente acepto en Él, maravilloso, porque es con lo que más lidiamos. Culpa, vergüenza, identidad, a pesar de que recibimos a Cristo, porque no hemos aprendido a ejercitar esa identidad. Y entonces viene un concepto de el yo en el centro de la vida del hombre o Cristo en la vida del hombre. Recuerde que si usted trabaja independiente de Dios, entró en pecado. Puede ser buenísima la intención, yo quería ayudar. Si esa no era la voluntad de Dios, es pecado. No sea tan dramática, tan exagerada. Así lo llama la Biblia. No tengo otra opción. Y si usted tomó la iniciativa primera, por encima de la de Dios, no solo pecado, añadió idolatría a eso. Porque para usted su criterio fue más importante que el de Dios. Y esto lo he tenido que aprender, no solamente en una clase, sino en mi diario vivir, y creo que a todos nos ha pasado cuando hemos tomado decisiones que a veces parecen muy buenas, de verdad, no, pero yo lo hice con una buena intención, pero a veces no resultó como uno quería. Y no fueron buenos los resultados, a causa de que tal vez lo hicimos en una buena intención, pero sin el concepto de Dios, sin su dirección. ¿Por qué? Bueno, porque el hombre está acostumbrado al rechazo. Déjeme decirle que, curiosamente, el hombre fue el primero que rechazó a Dios, ¿no? Cuando tomó Adán la decisión por creerle más a Eva que a Dios, él rechazó a Dios. O sea, que Dios sabe qué es el rechazo. Dios Padre, estoy hablando de la Trinidad, pues Dios Hijo sí que lo sabe, porque en la tierra sí que lo evidenció. Y el hombre nace en esa naturaleza caída, tiene que aprender a defenderse del rechazo. Bueno, ¿y por qué? Porque el rechazo genera inferioridad. La gente lucha porque si alguien viene y me habla que es de estrato 2, estrato 3, estrato 4, estrato 5, entonces yo no le doy la talla, si no tiene una carrera, si no hace. Usted entra en conflictos porque usted tiene que entrar a meterse con la élite. O si no, porque escuchamos frases como, las roscas no son buenas, pero qué rico pertenecer a ellas, ¿no? Y ese es el efecto de la inferioridad, muy bien camuflada. Inseguridad de hablar, no, yo no soy capaz, no soy capaz. Si usted ya no vive, y el que vive es Cristo, el que es capaz es Cristo. Lo decía, es en mi debilidad que Dios se hace fuerte, no es en su fortaleza. Recuerde que usted y yo estamos muertos. Los muertos no tienen capacidades propias. ¿Qué más? Inadecuación. No, es que yo cómo voy a trabajar. Yo recuerdo que iniciando el ministerio, yo era una universitaria y a mí me pusieron a dirigir damas. Yo ni soy casada, ni tengo, yo cómo voy a entenderlas a ellas. Esa era la orden. Yo decía, no, me entregaron damas y como discípulas, yo luché con el Señor, ni decirle cómo lo luché con los líderes, pero le agradezco a Dios que hablaba era con ellos. Y al final me dijeron, bueno, ¿cuál es su problema? ¿Usted no es mujer? Sí, bueno, y entonces vaya a buscar al Señor. Es que esto no es un asunto de su capacidad ni de su experiencia. Es un asunto de que usted siempre tendrá que hablar lo que Dios dice. La experiencia a usted le sirve es para bajarse al nivel de la otra persona y entenderla, no para darle consejos. El consejo viene de Dios. ¡Oh! ¡Qué gran lección aprendí! Cuando llegué a profesionales me pusieron a dirigir niños. Cuando llegué a tiempo completo, jóvenes, está aquí lógico, me parece que estoy haciendo un proceso invertido.
Pero no se imagina cuánto eso generó que, a pesar de mi inadecuación, tener que ir a buscar a Dios, me permitió no dar consejos de mi criterio, sino la palabra. Entonces, la gente se siente inadecuada. ¿Qué hace en el mundo para hallar adecuación? Bueno, posición. ¿Qué más hace? Tenencia. ¿Qué más hace? Trabajo como burro para que sepan que yo soy el mejor. Importancia, lo que sea, para sentirme adecuada en un medio. ¿Qué más ha llegado por el rechazo al hombre? La culpa. Una cosa es la culpa real y otra es la imaginaria. Recuerden esto, que la culpa real es la que se produce por un efecto legal. Yo cometí un pecado, merecía el infierno, Cristo pagó por mí, ya no tengo culpa real. Él ya me salvó. Pero hoy pequé, pero es que Él murió por mis pecados pasados, presentes y futuros. No es licencia para matar. Pero hoy me acerco a Él porque se interrumpe mi comunión con Él, como lo hablábamos hace 8 días. Pero ya mi culpa no es real, ahí no es real. Cristo murió por mí. Imaginaria, sí, eso sí influyen a veces los imaginarios. No, yo creo que por eso me están mirando. Y empieza uno a dar explicaciones que no habían pedido y la evidencia de que uno ya está sufriendo culpa. Pero esa es imaginaria, déjeme decirse. Y bueno, hablamos de la real cuando cometemos pecado y hay que ponernos a cuentas con el Señor. Preocupaciones ni hablar. Es una preocupación ocuparme de una situación antes de que esta acontezca. ¿Qué significa? ¿Y si pasara esto? ¿Ya ha oído el chiste? ¿Y cojo un taxi o un Z? ¿Qué tal que coja un taxi y el hombre me pregunta, ¿usted de qué equipo es? ¿De Santa Fe o de Millonarios? Y si le digo que de Santa Fe me va a decir esto, y si le digo que de Millonarios aquello. Y se montó en toda una película. Nosotros somos tendencia de estar preocupándonos, ocupando nuestra mente previamente en situaciones que no han llegado. Cuando el Señor dice que cada día tiene su propio afán. Usted no tiene por qué estar pensando en lo que pasará mañana. Usted ni siquiera sabe si va a pasar de esta noche. Pero el rechazo produce toda esta serie de cosas en el alma. ¿Qué más produce? Dudas y miedos. Y esto es todo lo que nos venimos cargando, esa vieja manera de pensar. De ahí que el Señor hable tanto en Romanos 12:2, de renovar el entendimiento. Porque cuando yo adquiero el temor de Dios, pierdo los miedos del mundo. Todos los temores del mundo desaparecen ante el temor de Dios. ¿Qué produce eso? Problemas. Cuando yo estoy en el centro y dejo que el rechazo sea el que empiece a manifestarse y yo trato de suplir cada una de estas cosas, empiezo a tener problemas en cada área donde me empiezo a desenvolver. Como no sé cómo enfrentar a esas áreas, ¿sabe cómo las enfrento? Frustración. Se hace evidente. Entonces grito al que tengo cerca, manoteo y doy razones y tengo que defender mis posiciones, y entonces déjenme decirle, mujeres, en este caso, que nosotros somos dadas a manipulación y a que nos den la razón. Pero los varones ocupan el otro bando y es que se quedan callados a veces ante eso por no generar más conflictos. Y ni uno ni otro es bueno. Entonces usted se va del trabajo, de la familia o todo lo que está manejando con una desazón de, ¿y si soy hijo de Dios? Y esa es la mejor arma que el diablo le habla a uno aquí al oído, ¿no? Hijo de Dios, y con eso, no, pues ¿para qué vida cristiana? Pues si uno pretende manejar su vida, aunque tiene a Cristo en su vida, esto es lo que experimenta, no va a experimentar otra cosa. ¿Qué pasa entonces? ¿Usted ha escuchado a una persona así? Yo las he oído a los que vociferan, pero también hay unos que son súper decentes. ¿Usted ha visto a la gente insultar a otra con guante blanco? O con simples señas. Usted cerró a una persona sin querer, se para y pide disculpas y le hace así la persona. ¿Qué le está diciendo?
Y eso es hostilidad. Es tremendo cómo el ser humano reacciona. Y usted encontrará el que lo hace con guante blanco hasta el que golpea y destruye a una persona. Ahora, cada uno se conoce a sí mismo, ¿no? Sabe cómo reacciona. ¿Qué produce entonces eso? Todo un manejo de emociones en desequilibrio, empieza la depresión, la ansiedad, y la mente empieza a montar películas, digo yo. Entonces usted piensa por el otro, pregunta por el otro y da resuelve el problema en sus criterios. Y sigue armando una bola de hielo que es imparable, de nieve. ¿Por qué? Porque sabe que es lo que termina pasando, que en la mente se producen dos cosas. Hay gente que empieza a fantasear un mundo paralelo. Yo le diría y me tendría que escuchar y habla sola y se mete en su cuarto, en su habitación o en el baño y entonces va montando lo que usted le dijera y si me responde también le diría. Empiezan las psicosis. No es que yo le caigo mal a esa persona, por eso no. Y de ahí la paranoia. Todo el tiempo me está buscando para ver cómo me hace el mal. Y entonces usted termina obsesionándose con esta persona o con esa situación. ¿Y sabe qué le produce al cuerpo? Nada más que estas cositas. Algunitas nomás. Esas que usted ve ahí son algunas de las que le puedo nombrar. Dolor de cabeza o migraña. Estómago nervioso, lo que uno llama colon irritable. Gastritis, úlceras, urticaria, erupciones de piel. La úlcera péptica, la que está en la parte superior, la alergia, asmas, algunas artritis, colon espástico, palpitaciones, enfermedades respiratorias, compulsiones de comer, fatiga, insomnio, hipertensión. Hoy afirman los médicos que el 80% de las enfermedades del mundo son emocionales y psicológicas. Y lo que es más triste aún, la mayoría están entre hijos de Dios. Que la evidencia solamente que hemos tomado el control nosotros de nuestras vidas y que oramos para que Dios bendiga nuestros planes. ¿Sabe? Le voy a dar el nombre de esa película, El Retorno de los Muertos Vivientes. Tratando yo de manejar mi vida, si yo estoy muerta con Cristo, yo estoy crucificada. No todos los dolores de cabeza lo produce esto, ¿no? Seguro hay algunos que pueden ser por lo físico. Pero es la excepción a la norma, no el común de la norma. El común de la norma resulta ser esto. Eso es lo que produce una vida cristiana carnal. Y a veces nos hallamos en un corre-corre de la vida que no nos produce sino esto. Aprendamos a vivir un día a la vez. Como David, a vivirlo tratando de descubrir como si no conociéramos nada de Dios. La voluntad del Señor, pero como si fuera el último. Como la única oportunidad para comunicar a otros salvación. Gálatas 5:19, mire todo lo que viene más o menos. Hay más todavía nombrados en la Biblia, esta es solo parte de... Estas son las consecuencias. ¿En qué termina la persona tratando de buscar desfogue para poder encontrarle solución a los problemas? En el adulterio, en la fornicación, en la idolatría, en la brujería, en el odio, en los conflictos, en la cólera, en la envidia, celos, enojos, contiendas, divisiones. Todo lo que nombra la Biblia. Por querer manejar mi propia vida, aunque esté Cristo en mi vida. Pero es que cuando yo lo invito solo a hacer una parte de mi vida, y es que ese es el problema que nos ha caracterizado a los cristianos. ¿Cuál? La vida cristiana se volvió un área más de nuestra vida, no es la esencia de nuestra vida. Alguien me preguntaba hace un tiempo, ¿tú cómo haces con tu trabajo? ¿Cómo así con mi trabajo? Me dijo, sí, ¿en qué momento descansas de ser misionera? Me dije, nunca. No, por eso es que te puedes estar enfermando. Y dije, pero es que ¿cómo hago para desligar si esa es mi esencia? Ese no es un trabajo tal vez como lo ve el mundo.
Esa es mi esencia, yo vivo evangelio, y si no vivo evangelio, entonces me metí en lo que no era. Los hijos de Dios transpiramos, los hijos de Dios comunicamos evangelio en todo lo que hacemos. El evangelio, la vida cristiana no es un área más de mi vida, es mi vida, porque es Cristo viviendo a través de mí, en todas las áreas de mi vida. No sé si me hago entender. Esa es la vida en donde uno hace para hacer. Y curiosamente es la vida en donde uno vive bajo la ley. Porque la ley decía, hay que hacer esto para ser salvo, hay que hacer esto para. Y eso es hacer para hacer. Entonces yo hago el curso de tal cosa para ser un buen papá, una buena mamá. Yo soy el que tengo que esforzarme para ser un buen hijo de Dios. No, así no funciona la vida. Eso es vivir bajo ley. Y creo que cuando uno analiza, cada uno, como el Espíritu le vaya mostrando, analice su propia vida. Por eso estamos aprendiendo a hacer esto, ejercicios de identidad. Porque uno tiene que aprender a vivir como Cristo. Cristo a través de cada uno de nosotros. No nosotros esforzándonos para ser como Cristo. Bueno, vamos al otro caso. Cristo en el centro de nuestra vida. Y el yo a la cruz, como nos llama Jesús a hacer. ¿Qué pasa entonces? Su mente, sus fuerzas, sus recursos, su paz, su gozo inefable, empiezan a darse en la vida suya. No vamos a leer los versículos, usted puede anotarlos. Porque cuando Cristo está en el comando, hay una cosa que no estamos considerando, que es cuando la carne está en el comando. Cuando Cristo está en el comando, Él conoce mi ayer, mi hoy y mi mañana. O sea que Dios sí sabe qué va a pasar mañana y sabe por qué está permitiendo situaciones en mi vida. Entonces, en lugar de pedirle que quite, que no venga, que en lugar de estar haciendo oraciones de ese estilo, puedo, como dice la Biblia, dar gracias en todo y por todo, porque es la buena voluntad de Dios que me está enseñando y formando. Entonces, mi mente se enruta a lo que Dios diga que hay que hacer. Mis fuerzas, todo para lo que haya que hacer, Señor, de tu mano. Todos mis recursos van enrutados a cumplir esa meta de gran llamamiento, ese hacer discípulos, como Él nos pide que hagamos. Experimento su paz a plenitud porque estoy haciendo lo que Él me dice, Él me garantiza el futuro. Entonces hay gozo. Recuerde que gozo no es alegría, ¿no? El gozo es que usted sepa que Dios está en el control absoluto, independiente de la emoción que esté sintiendo. Usted puede sentir gozo aun cuando pierde un ser querido. ¿Qué significa? Que usted puede decir, Señor, está en tu voluntad. Pues eres el dueño de la vida y de la muerte, aunque tengo tristeza porque parta. Pero eso es gozo, y es gozo inefable, mucho más alto, cuando puedes entender en la profundidad de Dios que todo tiene un propósito eterno. Filipenses 2:5, haya pues en vosotros qué cosa, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y el sentir de Dios era cuál? El no considerar el aferrarse a ser Dios. Bueno, por eso le decía ese ejercicio de identidad, porque la idea es que usted no considere aferrarse a sus razonamientos, que no considere aferrarse a que pudo ser cierto lo que pasó, la dañaron o lo lastimaron. No se aferre a eso. Despójese de eso, de su condición de víctima o victimario, de cualquiera de los dos, y busque más allá, por amor. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted y yo podemos hacer eso es porque el que nos capacita es Cristo. Filipenses 4:19.
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No se refiere a que le dé de comer o de beber, no, Él se afana de eso, ni siquiera me dice que pida eso porque Él ya me lo da. Me está hablando de que me va a suplir todo recurso necesario para que esa relación sea restaurada, para la gloria de Dios, para que esa persona vaya a Cristo, para que se pongan a cuentas en el camino. Él va a darme todas las riquezas de su gloria para eso, para que Él sea exaltado. Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. La paz garantizada de que lo que usted está haciendo tendrá los resultados, no solo que usted espera, sino que Dios anhela. Y bueno, Juan 15:11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Recuerdan cómo el Señor, cuando está evaluando y explica la parábola, entre unos talentos lo están devolviendo y dice, buen siervo y fiel, buen siervo y fiel? Está hablando de la esencia que fue desarrollada, ese carácter que fue desarrollado en su siervo. Sobre poco ha sido fiel, ¿verdad? Y sí le está hablando sobre los recursos que le entregó, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y podemos entrar en el gozo del Señor desde ahora, así como entramos a la vida eterna desde ahora. Puedes disfrutarlo desde ya. No puedes esperar a morirte. ¿Qué viene entonces al cuerpo? Salud, ayuda, bienestar. Luego, ¿qué frutos se producen? Ya no es ansiedad, ya no es depresión, ya no es sentimiento de persecución. No, empiezan a fluir que el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, confianza, fe, mansedumbre, templanza. No hay ley. Recuerda cómo la vida en la carne produce que vivir bajo la ley. Contra estos frutos no hay ley, no hay nada. Pero que vinieron y me dijeron, ¿qué digan? Nadie me va a robar ni la paz, ni el gozo, ni el amor de Dios. Ni ninguno de estos frutos del Señor. Y esto se llama siendo para ser. Y esto es el vivir por gracia. No hago para ser como Cristo, sino que soy de la familia de Cristo, por lo tanto hago. Y eso es aprender a vivir por gracia. La oportunidad que me fue dada es la oportunidad que debo dar a otros. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Cómo viene Cristo a ser el centro de nuestra vida? ¿Qué verdad de la palabra de Dios explica esto? En 8 días nos vemos para ver el diagrama de las líneas.